Alucinación en Cuaresma. Esta leyenda es de Ocotlán, Jalisco. Ocurrió en los años 40 en la Cuaresma. Alejandro trabajaba para una cigarrera y su función era distribuir los cigarros en las diferentes tiendas de la región. Así que por su trabajo tenía que recorrer diferentes zonas. Llegó a Ocotlán días previos a Semana Santa. Así que se apresuró a realizar su trabajo, pues ya en la Semana Mayor difícilmente podría repartir los cigarros, pues muchas tiendas cerraban y no laboraban hasta varios días después. Alejandro llegó a un hotel del centro de Ocotlán, llegó a levantar pedidos y a entregar la mercancía que llevaba. Se apresuró y el Jueves Santo tenía el día libre, así que fue de visita al lago Chapálico y disfrutó de los ricos platillos que ahí se ofrecían. Ya entrada la noche, Alejandro se metió en una cantina y comenzó a beber como si no existiera un mañana. El hombre era atractivo, así que no faltó la damisela que se acercó a él para ofrecerle su compañía, lo cual despertó la molestia entre los hombres del lugar, pues no les parecía que un forastero llegara a quitarle a sus mujeres. Un hombre mal encarado se levantó de su mesa. Alcoholizado se acercó a él con la intención de echarle pleito. Alejandro ni se inmutó con la presencia de este hombre, pues en su forma de ver no había hecho nada malo. El hombre que le cantó pleito le mostró un cuchillo. En ese momento se escuchó una voz que dijo fuerte: "A este mejor déjalo en paz, porque él no se está metiendo con ustedes". El hombre del cuchillo vio que quien lo estaba encarando era una persona alta, robusta, con una mirada retadora que calzaba guaraches. Portaba sombrero de paja y llevaba un enorme cuchillo sayulteco. El hombre que quería lastimar a Alejandro agachó la mirada, se dio la media vuelta y se retiró. Alejandro le agradeció al hombre del sombrero que lo hubiera defendido, y sin querer tener más problemas, le dijo que mejor se retiraba. El hombre que lo defendió se ofreció a acompañarlo al lugar donde se estaba hospedando, y Alejandro aceptó. Los dos salieron de la cantina y se dirigieron al hotel. Había comenzado a llover y no había medios de transporte a esa hora de la madrugada, así que tuvieron que irse caminando. Con el frío de la madrugada, la borrachera que tenía Alejandro se le quitó. Alejandro y su nuevo amigo platicaron de cosas triviales, y nada extraño notó el distribuidor de cigarros. Antes de llegar al hotel escucharon unas voces que venían cerca de una calle aledaña a la que ellos caminaban. Alejandro se sintió atraído por esas voces y le pidió a su nuevo amigo que fueran a ver quiénes hablaban. Llegaron a una casa bastante antigua. Tenían las ventanas abiertas, así como su puerta. Estaban dos señoras que estaban arreglando a la Virgen de Dolores. Las señoras se portaron amables y les ofrecieron de beber un té de naranjo. Alejandro y su acompañante aceptaron las bebidas y disfrutaron de la compañía de estas mujeres. Al terminar de beber y quitarse el frío de la madrugada, se despidieron de ellas y se retiraron. El hombre del sombrero acompañó a Alejandro a su hotel y se despidió de él dándole un fuerte apretón de manos. El agente viajero antes le ofreció darle una propina por haberlo acompañado y librado de problemas, pero el señor del sombrero se rehusó, diciéndole que mejor la próxima vez que regresara por estos lugares, lo buscara y le invitara de comer. A la mañana siguiente, Alejandro decidió buscar de nuevo al señor del sombrero y a las señoras que le habían ofrecido de beber té durante la madrugada. Traía unos calendarios de la cigarrera y quería regalárselos, pues no sabía cuándo regresaría a este lugar y no veía la razón de esperar a que volviera, así que se dio a la tarea de buscarlos. Alejandro logró recordar el camino y sin problemas llegó a la casa de las señoras, pero la casa estaba en ruinas, como si tuviera varios años de estar abandonada. Alejandro preguntó entre los vecinos y estos le informaron que ahí habían vivido unas señoras que eran muy devotas de la Virgen de Dolores, pero que ya habían fallecido hacía tiempo. Sobre el hombre del sombrero se enteró que también éste ya había muerto. El señor del rebozo.
En el siglo XVI se construyó el convento dominico a espaldas del que fuera templo de Santa Catarina de Siena, ubicado en la calle que recibiera el mismo nombre y que hoy es conocida como República de Argentina. Se dice que para su fundación recibió la ayuda de 3 mujeres sumamente religiosas y ricas, conocidas como las Felipas, quienes reunían rentas de una especie de fideicomiso. Fue así como el nuevo convento pudo recibir monjas que se acogían a la advocación de Santa Catarina. En el templo se recuerda perfectamente que estaba a la derecha un Cristo de madera esculpido por un desconocido. Para que se dé una idea de cómo era la escultura, le diremos que era un Cristo de mirada triste y de palidez mortal, con grandes llagas sangrantes y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne. De la madera también parecía escurrir sangre. Daba lástima a esta triste figura del Señor, colocada a la entrada del templo, con su cuerpo llagado y apenas cubierto con un trozo de túnica morada. Inspirada en la imagen llegó una novicia de nombre Severa de Gracida y Álvarez, que más tarde adoptaría el sobrenombre de Sor Severa de Santo Domingo. Se dice que cada vez que ella iba a misa al templo de Santa Catarina, se detenía para murmurar un par de oraciones al Señor cargado con tan pesada cruz, al grado de que cada día lo advertía más agobiado, más triste, más sangrante. Pasaban los años y la monja, que sentía una extraña compasión, se paraba cada vez más tiempo a contemplarlo. Así pasaron los años, 32 para ser exactos, y la monja se hizo vieja, enferma y cansada, pero no por eso declinó en su adoración por el Señor de la Cruz a cuestas. Una noche, cuando el viento azotaba con gran fuerza, la monja sintió un deseo de ir a cubrir la imagen, que de acuerdo con su creencia se estaba mojando, pero como sus fuerzas eran escasas, comenzó a decir: «Jesús Cristo mío, dejadme que cubra vuestro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte en religiosa reverencia». Al decir esto, el aire arreció más, pero en la puerta de la celda de la enferma monja se dejó ver un triste mendigo que parecía implorar pan y abrigo. La religiosa tomó al hombre ofreciéndole pan mojado en aceite y agua. Luego cubrió su cuerpo con un chal que a duras penas sacó de su ropero. Al terminar de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, lanzó un profundo suspiro y falleció. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo yerto, pero oloroso de santidad. Se cuenta que despedía un exquisito aroma a rosas y en su rostro tenía una sonrisa beatífica, que hacía a todos olvidarse que había sufrido mucho en los últimos años de su vida. Pero allá en el templo de Santa Catarina de Siena ocurrió el prodigio más grande, pues la imagen sangrante del Señor de la Cruz a cuestas estaba cubierto con el chal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado esto como un milagro, un hecho inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron a esta imagen como el Señor del Rebozo, mismo que se encuentra en lo que hoy es la biblioteca. El Cristo Negro. Este suceso aconteció en la iglesia de Porta Coeli y el protagonista de la historia tenía el nombre de don Fernando Nájera, hombre de la nobleza de la Nueva España, no nada más por su alta alcurnia, sino que era de familia adinerada, y él en lo personal poseía enormes propiedades, además de recibir pensiones por rentas públicas. Por lo que se ve, tenía riqueza en abundancia, por lo que llevaba una vida muy desahogada. Pero curiosamente, si en lo material fue rico, lo era más en lo espiritual, de cuya alma manaba bondad hacia sus semejantes. A todo aquel que le solicitaba su ayuda se la daba, ya fuera en dinero o en lo espiritual, proporcionando un buen consejo. Al fin y al cabo ofrecía sus servicios con la mejor voluntad del mundo. Quitaba el hambre a los pobres y les daba en abundancia para que ya no padecieran. Daba consejo espiritual a quien se lo pidiera, y así sus palabras sanaban cualquier tristeza, cualquier melancolía. Y no cabe duda de que Dios, pendiente de lo que hacen sus criaturas, le iba haciendo mercedes para que sus caudales aumentaran
y su espíritu se volviera más exquisito. Este buen caballero era muy madrugador. De hecho, se levantaba de la cama antes que sus sirvientes, y apenas asomaban los primeros rayos del alba, se envolvía en su negra capa, poniéndose su sombrero, sortijas de oro, y presto se encaminaba a la iglesia de Portacoeli. Ahí se hincaba en el presbítero, en donde había colocado una silla especialmente con sus cojines, en gratitud a todos los bienes que habían hecho, tanto como sus antepasados como él mismo. Escuchaba la misa con gran devoción, y terminada esta, acostumbraba a regresar lentamente a su casa, pero antes de salir del templo, se detenía frente a un Cristo de gran talla, cuya blancura lo hacía resaltar del altar de oro en donde se encontraba colocado. El Cristo, hermosísimo, pendía de la cruz. En ella colgaba su hermoso cuerpo, pendientes sus manos de los crueles clavos que le atravesaron y sus pies desgarrados, de los que emanaban una herida roja y ancha. La cabeza del Salvador se hallaba recargada sobre su pecho, tapizado de hilillos de sangre, donde encontraba también reposo su rizada barba. Sus largos cabellos le salían por encima de la frente lastimada por la corona de espinas, y sus ojos entreabiertos, llenos de dolor, y su boca a medio abrir, dando la impresión de que acababa de escaparse el último aliento de vida. El buen caballero le ofrecía a diario su oración y al término de ella besaba los pies del Santo Cristo, con mucha devoción, y fuego. Ponía unas monedas de oro en el plato destinado para recolectar las limosnas del templo. Todos los días, sin excepción, hacía esto don Fernando Nájera. Desgraciadamente nunca falta en la vida un alma perturbada por el egoísmo y la envidia. Esos seres a quienes pesan el bien ajeno y que se alegran de ver la desgracia del prójimo y que les da tristeza cuando lo ven con bien. Nos referimos a un señor de nombre Andrés Peniche, a quien en su corazón le penetró la polilla de la envidia y se dedicó en cuerpo y alma a atacar a don Fernando Nájera. Por todas partes hablaba mal de él, con el propósito perverso de desvirtuar ante los ojos de los demás sus buenas acciones. Este pervertido hombre era de aquellos que con mucha rigurosidad ven los males de los demás, pero no los propios, y así fue convirtiendo a don Fernando en blanco de los tiros de su asquerosa lengua. Tanto lo atormentó la envidia que los celos de don Fernando lo atosigaban a toda hora, y para su mala fortuna, esta mala pasión llegó a cegarle el entendimiento, y trató obsesionado de hacerle al noble caballero todo el mal posible, hablando de él ante los demás, o ya fuera obstaculizándole sus negocios. Pero entre más se empeñaba en dañar a tan fino caballero, curiosamente a éste le iba mejor, y obtenía mayores ganancias. Esta situación desde luego acabó por hacerle más mal a Andrés Peniche, quien tornó su envidia por odio. Escupía el nombre de don Fernando, y así lo aborrecía cada día con mayor fuerza. Bramaba como toro salvaje contra él, lo maldecía y le dirigía ofensas terribles, hasta que todo ese odio lo llevó a concebir la idea de quitarle la vida. Se quedó saboreando en su mente embrutecida por el odio esta idea que seguramente se la aconsejaba el mismísimo diablo. Después de meditar profundamente este consejo del maligno y aprobarlo, empezó a maquinar la forma de privar de la vida a don Fernando. Muchas ideas pasaban por su pervertida mente, que si con un puñal, que si con una espada, o quizá con una daga, o acaso sería mejor un pistolete. Así fue dando vueltas al asunto hasta que se le ocurrió la idea del veneno. Todo esto era natural, pues su cobardía le hacía rechazar la idea de enfrentarlo directamente con una daga, espada o pistolete, pues podría haber alguien que lo viera y desde luego ponerlo en manos de la justicia. Asimismo descartó la idea de contratar a un criminal que privara de la vida a don Fernando, por el mismo temor. Podrían capturar al matón a sueldo y acabarían por ponerlo a él en manos de la justicia. Así que se decidió por utilizar el veneno, pues éste le ofrecía la ventaja, además de que lo podía operar desde lejos y con mucho menor riesgo de que se dieran cuenta de que él era el asesino. Ni corto ni perezoso se puso a la búsqueda de un brujo que le elaborara el elixir que no quitaba la vida en el acto, sino que poco a poco iba ejerciendo su nocivo efecto sobre el cuerpo de la víctima, y a los pocos días lograba apagar la existencia
de quien tenía la desgracia de ingerirlo. Este licor mortal era caro, pues junto a él se pagaba también el silencio de quien lo elaboraba, y además lo extraía de diversas resinas de plantas y árboles que sólo él conocía. Ya obteniendo el mortal veneno que daría fin a la existencia de don Fernando, ideó Andrés Peniche fabricarle un pastel de hojaldre que tanto gustaba a don Fernando, y mismo que bañó con el licor venenoso y procedió a enviárselo a la pobre víctima, para lo cual lo colocó en una finísima charola china, aduciendo que era un regalo que le enviaba su buen amigo el alcalde de la corte, a quien mucho estimaba, y que era para que se desayunara al día siguiente, acompañado de una buena taza de chocolate. Así lo hizo el pobre de don Fernando, quien era gran degustador del chocolate, acompañándolo del riquísimo pastel de hojaldre, quedándole en la boca un dulce sabor, pero más tarde produciéndole un raro mareo que nunca había sentido. El victimario, con gran curiosidad por ver qué le había pasado a don Fernando, se puso a seguirlo, pues bien sabía que éste, fiel a su costumbre, no dejaba de ir a la iglesia de Portacoeli, para asistir a la misa como siempre, vestido con su capa negra y su fino sombrero de pluma de ganso, y saludando a todos aquellos que se iban encontrando por su camino. Penetró en la iglesia y se acercó al Santo Cristo, a quien le oró en la forma acostumbrada, y se hincó a besarle los pies. Pero en el acto mismo de poner sus labios en los pies del Cristo, estos se obscurecieron de repente, y así paulatinamente toda la figura fue tomando un color oscuro, hasta quedar totalmente negro, como si estuviese sido tallado en madera de ébano. Los fieles que se encontraban en el interior del templo miraron con asombro lo que estaba pasando, pues del color marfil que tenía el Santo Cristo, éste se había puesto negro ante sus propios ojos. Don Fernando estaba más asombrado aún y se preguntaba a sí mismo cuál sería el motivo por el que al poner sus labios en la santa imagen, ésta se había tornado oscura. Pero si para todos había sido sorpresa, lo fue aún más para Andrés Peniche, quien de inmediato dejó de odiar a don Fernando, se hincó ante los pies del noble caballero y acabó por confesarle que le odiaba tanto, que había ideado la forma de quitarle la vida y que la mejor manera era envenenándolo con el pastel de hojaldre, y le dijo además que el Cristo que él había besado absorbió el veneno que él cobardemente le había suministrado y que acababa de pasar un verdadero milagro, pues la santa imagen lo había librado de una muerte segura. Don Fernando, que se pasaba de bueno y toleraba todas las ofensas, lo perdonó en el acto mismo, dirigiéndole a Andrés Peniche palabras suaves, y lo abrazó con mucho cariño como si fuera un pariente cercano. La gente que ahí se encontraba, después de pasar el asombro, intentó aprender al asesino para ponerlo en manos de la justicia, pero lo impidió don Fernando y le suplicó a los ahí presentes que lo dejaran ir en paz, que él ya lo había perdonado. El Señor del Veneno. Hace ya muchos siglos en la Nueva España vivían dos caballeros españoles. Ambos residían en la Ciudad de México. Don Fermín Andueza, uno de los caballeros, era un hombre muy rico, tan rico como devoto. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol y se dirigía a la catedral de la ciudad para asistir a misa. Siempre salía de su casa correctamente vestido de negro y envuelto en una majestuosa capa andaluza, también negra, pero forrada de seda roja. Al terminar la misa, don Fermín se detenía en el altar, donde se encontraba un hermoso Cristo, grande y sufrido. Al detenerse, depositaba en una bandeja una moneda de oro y procedía a besar los pies del Santo Cristo. Nunca faltaba a misa el devoto don Fermín. Siempre realizaba las mismas acciones después de la liturgia: dejar la moneda de oro para ayudar a los pobres y besar los pies ensangrentados del Cristo. El otro caballero se llamaba don Ismael Treviño. Era un hidalgo tan rico como don Fermín, pero tenía mala alma. Era envidioso y truculento. Nunca ayudaba a nadie que se encontrara en desgracia, ni amigos ni familiares.
Su mezquinidad le destacaba, a la vez que su codicia y tacañería le hacían odioso. Le molestaba infinitamente que don Fermín dejara la tradicional moneda de oro para los pobres. No soportaba que nadie hiciera el bien, aunque no se tratara de su dinero. Envidiaba terriblemente a don Fermín, por el que sentía una creciente antipatía que ya llegaba al odio. A cualquiera que deseara oírlo, le hablaba mal del devoto y caritativo caballero. A don Fermín todo lo que le emprendía le salía bien. Tenía suerte. En cambio a Ismael todo le salía mal, y renegaba de su mala suerte todo el tiempo. Tanto odiaba a Ismael a Fermín que un mal día se deseó verlo muerto. Acudió con un hombre que era alquimista y le solicitó que le preparara un buen veneno. Mediante algunas monedas de oro, el alquimista le entregó al mal hombre un veneno azul, que se distribuía por todo el cuerpo pasados unos días de haber sido ingerido, y la persona moría sin dejar rastro. Inmediatamente don Ismael envió a uno de sus criados a la casa de don Fermín con un delicioso pastel impregnado del terrible veneno, diciendo que se lo enviaba el regidor del ayuntamiento. Agradecido por el obsequio, el buen hombre se desayunó el pastel acompañándolo de un sabroso chocolate. Enseguida se marchó a misa, siempre seguido por Ismael. Don Fermín realizó lo que todas las mañanas hacía. Escuchó misa, se acercó al Cristo de su devoción, dejó la consabida moneda de oro y besó los heridos pies. Enseguida, una mancha negra se extendió por todo el Cristo. Al ver lo que sucedía, don Fermín se asombró y asustó. Y don Ismael, que espiaba desde un rincón de la capilla, corrió a arrodillarse ante el caritativo caballero. Le confesó su delito y le pidió perdón a gritos destemplados. El santo Cristo había absorbido el veneno que llevaba don Fermín en el cuerpo y se había puesto completamente negro. Ante su confesión y arrepentimiento, don Fermín perdonó a su agresor e impidió que se lo llevaran preso. El envenenador huyó para siempre de la Nueva España y jamás se le volvió a ver. El Cristo fue objeto de veneración por parte de los habitantes de la Ciudad de México, que le ponían muchas velas en su altar. Un mal día el Cristo se chamuscó completamente, pero fue sustituido por otro de color negro, para que siempre se recordara lo acontecido con el Señor del Veneno.